Okay, we are going to start in this moment, guys. So today we are going to watch two topics. The first topic that we are going to watch is the simple present with the WH question. I don't know if you remember that at the beginning of the course we saw the present continuous with the WH question. Remember that the WH question is what, where, how, why, and we already saw, for example, what are you eating? What are you doing? Do you remember that? So that part is it's easy. Now we are going to watch the WH question, but with the simple present. For example, what do you do? What did you like to do? Things like that. Okay. So I'm going to share with you this part. Mhm. Let me see. Okay. Now what we are going to do in this moment is that did you remember I'm going to ask you some questions about the WH questions. The WH questions. So do you remember, for example, what is what? Wait, you know that is que, no? What is where? ¿Dónde? Yeah. ¿Dónde? Donde? What is why? ¿Por qué? Yes, exactly. ¿Por qué? What is how? ¿Cómo? Yeah, ¿cómo? Creo que sí. Okay. And finally, when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando, yeah, exactly. So, wait a minute. Okay, so here we have what, where, why, how, and when, which is cuando, no? So now we are going to ask some question. For example, if you want to ask me, ¿tú trabajas? Do you work? And now, how do you ask me, ¿dónde trabajas? How do you think that you can ask me that question? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo creen que se haría esa pregunta? I work Pero la pregunta, ¿cómo Where, me preguntan where, ustedes? where to work? Okay, where do you work? Exactly. Very good. Where do you work? So remember the simple present. We with the do and does. Te recordemos rápidamente. I, you, they, we. Recordemos que el do es para hacer preguntas con yo, tú, ellos, nosotros. El does es para hacer preguntas con she, he, it, ¿cierto? Entonces queríamos preguntar, ¿dónde trabajas? Primero colocamos el dónde, que es where. Después tenemos que colocar el do o el das, dependiendo de la siguiente persona. En este caso es do, porque estamos hablando de you. ¿Sí? Do you. Y el verbo. Where do you work? And I answer, I work in Vélez. Yo trabajo en Vélez. So where do you work? I work in Vélez. If you want to ask me, ¿qué comes en las mañanas? How do you ask me that question? ¿Qué comes en las mañanas? What? What? Ya. ¿Qué Eat. tú comes? ¿Qué tú comes? Eat. Okay, you. Entonces, recordemos que sigue después de el What do qué you? o el dónde. What do Ok. you Ajá. in the Ok. morning? Entonces tenemos what do you eat in the mornings? ¿Qué comes en las mañanas? Entonces pasa lo mismo, ¿no? Va primero el qué o el dónde, bueno, todas estas WH question va primero, después tiene que ir el do o el das, dependiendo de la persona, después va la persona y el verbo. Bueno, en este caso, eat. What do you eat in the mornings? ¿Qué comes en las mañanas? Y yo respondo, yo como tal cosa. I eat eggs, bread, no, I don't know, orange juice, jugo de naranja, whatever. Okay, and now, if you want to ask me, for example, ¿qué bebe tu mamá en las tardes? ¿Qué bebe tu mamá en las tardes? How do you ask me that question?
¿Qué bebe tu mamá en las tardes? What do you drink in Pero no the que, afternoon? no que tú bebes, sino que tu mamá, ¿qué bebe tu Ah, mamá? What does Entonces, what does, you exacto, espérame, pasamos acá, ok. What does, ok, your mom, drink in the afternoon? very good, drink in the afternoon. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? Va primero el what, después, en este caso, como estamos hablando de tu mamá, your mom, espérame, your mom, estamos hablando de she, pues ya preguntamos con does y no con el do, ¿no? What does your mom? Y después sigue el verbo. What does your mom drink in the afternoon? And we answer, she drinks, le ponemos la S porque estamos afirmando, she drinks soda, porque soda es gaseosa. She drinks soda, and that's all. And water. Yeah. Okay, now we are going to ask a question. Where do you work? ¿Dónde trabajas? If you want to ask, ¿dónde vive tu hermana? How do you ask me that question? ¿Dónde vive tu hermana? Where do you Pero no, no. does. Okay, where does your sister your sister live? ¿Cierto? Entonces lo mismo, va primero hacia el dónde, después sigue el das, recuerden, do o das, en este caso das porque estamos hablando de she, de ella, de sister, de la hermana. Where does your sister live? ¿Dónde tu hermana vive? ¿Dónde vive tu hermana? And we answer, she lives in Barbosa. Let's suppose that. Le ponemos la S al verbo, recuerden que solo le ponemos la S cuando estamos hablando de terceras personas, ¿no? Acá, como se dan cuenta, pues el verbo va normal porque estoy hablando de yo. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué tal está esta primera parte de cómo hacer preguntas con las WH question? ¿Cómo vamos? ¿Sí se dan cuenta más o menos cómo es la metodología de cómo utilizarlo? ¿O no? Profe, una pregunta, ¿de esa forma se responde el punto 8 del taller, del segundo taller? El punto 8. Espérame. Creo que tú me has preguntado por el WhatsApp, creo. Sí, pero es que no le entendí muy bien la explicación que usted me dio. A ver, espérame un segundo. Es en el segundo taller, ¿cierto? Sí, señor. Ok, esta de acá, ¿cierto? Sí, profe. Vale, precisamente antes de... para este punto necesitamos... ¿Necesitamos qué? Necesitamos ya aclarar toda la duda aquí de esas WH questions. Entonces, espérame, ya lo tocamos ahí. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo terminas tus estudios? Terminar es finish. ¿Cuándo terminas tus estudios? ¿Cómo sería? When When you You finish finish, very good. Your studies. Study como tal es estudiar, y si pongo así studies, es estudios. When do you finish your studies? ¿Cuándo finalizas tus estudios, cierto? When do you finish your studies? Si ya quisiera preguntar, ¿qué? Dayana, ¿cuándo finaliza los estudios? Pues ya sería, when does Dayana finish her studies? ¿No? ¿Cuándo Dayana finaliza sus estudios? When does, yeah. So when does Dayana finish her studies? And when do you finish your studies? And to that question, I answer, I finish, for example, my studies, I don't know, in December. Yo acabo mis estudios en diciembre. I finish my studies in December. Wait a minute.
Entonces es importante que sepamos utilizar esto. We are going to do now the last question. Vamos a la última pregunta. Vamos a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué se levantan temprano tus papás? ¿Por qué se levantan temprano tus papás? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Por qué se levantan temprano tus papás? ¿Por qué se levantan temprano? Recordemos que levantarse es get up. Get up. Why? ¿Cómo sería? Entonces, why Do your parents parents get up? mm, very good, get up? ¿El otro cómo se pronuncia? Dime. Early, ¿Temprano? ¿cómo se pronuncia? Ok, early. Early. Early, very good. That was good, Angie. Very good. Ya saben, colocamos el por qué, el why, después sigue el do, el das. En este caso colocamos el do, porque estamos hablando de tus papás, de ellos, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de they, de ellos, por eso colocamos el do. Entonces, why do your parents? ¿Por qué tus papás? Después sigue el verbo, que en este caso el verbo es get up. ¿Por qué se levantan temprano? Bueno, ¿por qué se levantan tus papás temprano? Early, que es temprano. Ya saben que early es temprano y late es tarde. Entonces, early. So, why do your parents get up early? ¿Por qué se levantan temprano tus papás? They get up early because, remember that why is for questions, is por qué for questions, and because is por qué of answer, ¿ok? Entonces recuerden que el because es el por qué de respuesta y el why es el por qué de pregunta, ¿ya? They get up early because, ¿por qué se le pueden levantar ellos temprano? ¿Cómo diríamos? Porque ellos tienen que trabajar. What? Pero porque ellos tienen que trabajar. ¿Cómo sería esa? Ellos tienen. Creo que una pregunta, because es de pregunta They o de have? respuesta. De respuesta. Recordemos que el because es el porqué de respuesta y el why es de pregunta. Y dice ahora, they get up early because, ¿cómo sería? Porque ellos tienen. They have, ¿no? They have to work. Porque ellos tienen que trabajar. Y siempre que hay dos verbos le ponemos el to. Ellos tienen que trabajar because they have to work. That's all. ¿Ya? So that's the simple present with the present continuous. Entonces, en esta tablita muestra cómo hacer las preguntas con el WH question. Ya saben, va la WH question, que son estas de acá, el qué, cuándo, dónde, bueno, quién. Después sigue el do, el das, dependiendo de las personas. Después va la persona. Y después va el verbo y el complemento. Nada más. ¿Sí? ¿Dónde? Dime. Los dos últimos, ¿qué significa? Bueno, ese no lo hemos visto porque ese significa de quién. Vamos a hacer una pregunta con who y ya hacemos uno con este whom. A ver. Listo. ¿Cómo preguntaríamos? No sé si eso lo vi con ustedes. No, creo que eso no lo hemos visto con ustedes. Pero ya que me preguntas, vamos a hacerlo. Para preguntar con quién vives, uno pregunta el quién, que va primero. Do you live? Y ese con va al final. Esa preposición va al final. ¿Con quién vive? O sea, si lo traducimos palabra por palabra, quedaría ¿quién tú vives con? Bueno, pues quiere decir con quién vives. ¿Sí? Si quiero preguntar... no sé. ¿Para quién trabajas? Ese para va al final y es for. ¿Cómo diríamos? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Cómo sería? How do you Who do you work for? Entonces, vea aquí. ¿Con quién vives? Aquí, ¿para quién trabajas? Entonces, esas proposiciones, cuando estamos solo hacemos eso cuando estamos hablando de este who. ¿De quién? ¿Listo? ¿Con quién vives? Digamos, ¿con quién duerme tu mamá? Who does your mom sleep with? Entonces,
va primero el WH question, que en este caso es el who, después sigue el does, después sigue, bueno, tu mamá, your mom, sleep with, ¿con quién duerme tu mamá? Y aquí ya respondo si yo quiero decir, ¿con quién vives? Yo vivo con, I live with, no, my parents, digamos, yo vivo con mis papás. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? I work for my boss. Bueno, yo trabajo para, entonces aquí ya colocamos el with, aquí donde va, después, aquí también después del verbo. Yo trabajo para mi jefe. Who does your mom sleep with? How do you think that we can answer that question? ¿Cómo creen que le podríamos responder esa pregunta? Como sea, cualquier, no importa la respuesta. ¿Con quién duerme tu mamá? Con el otro. ¿Cómo diríamos eso? Muy bien, that's good. ¿Cómo diríamos? Ella duerme, bueno, con el otro. No, o también sleep with my dad. Ok, ya, o podemos decir she, bueno, podemos decir ella, sleeps, duerme. Digamos, podemos decir with her husband, podemos decir con su esposo. Wait a minute. Y el, como tal, el amante, para que, ya que me lo preguntaron, es lover. Lover es el amante, o el otro, o como quieran decirlo. Profe, también se puede decir my mom. Ajá, yes, exactly. O sea, aquí si yo quiero decir mi mamá duerme, entonces my mom sleeps with her lover. Duerme con su amante, bueno. Lover, pues ya saben, o husband, el esposo, esposo. Entonces, eso es como utilizar ese who. Ese whom casi no aparece en los textos, rara vez aparece ese whom, porque ese whom es más fácil de utilizar, y es que en vez de colocar esta preposición al final, se pone al principio. Entonces, si yo quiero decir, ¿con quién vives? Yo ya digo, with whom do you live? ¿Para quién trabajas? For whom do you work? ¿Sí? Entonces, este whom significa quién, pero ya va con la preposición el with, el for. Ese whom es muy utilizado por los ancianos en Estados Unidos, por la gente mayor. Es una palabra que se utilizaba mucho al principio y después se reemplazó mucho por esa forma de pregunta. En algún punto, pues lo van a ver, ya que me lo preguntaste, pues te lo digo, ¿no? Entonces, aquí para hacer preguntas con lo único que hacemos es colocar la preposición de primeras. Acá, ¿con quién duerme tu mamá? Entonces sería, with whom, ¿con quién? Does your mother or your mom sleep? Ya no iría, ya no va esto al final, ¿listo? Y el which, ese lo veremos después, que significa cuál, digamos, which car do you prefer? Which car do you prefer? ¿Cuál carro prefieres? Eso es cuando tenemos varias opciones, digamos, ¿cuál camisa prefieres? Which t-shirt, ¿cuál camiseta do you prefer? ¿Listo? Ese which, ya que me lo preguntaste ahí. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal en cómo formular preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Los más utilizados que vamos a utilizando es estos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, estos 6. Estos todavía no aparecen como tal, pero bueno, si se les queda de una vez sería genial. Entonces ya saben, ¿dónde estudias? Where do you study? ¿Dónde estudia ella? Where does she study? ¿Sí? ¿Por qué juegas fútbol? Why do you, o ¿por qué nosotros jugamos fútbol? Why do we play soccer? ¿Por qué él juega fútbol? Why does he play soccer? Esa es la metodología de cómo hacer preguntas. ¿Alguna duda, muchachos? Any question that you have? Is that easy, difficult, kind of? You tell me. ¿Qué tal es ese tema para ustedes? ¿Fácil, difícil, easy, difficult? Kind of. Pues está fácil, es solamente saberlos diferenciar. Sí, saber cuándo utilizar dudas. Pero ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿No?
sí. ¿Quieren otro ejemplo? ¿O ya quedó claro? Ustedes me dirán. Bueno, parece que está claro. De hecho, pues con esto que acabamos de ver, bueno, la vez pasada ya hemos visto cómo hacer preguntas con el what time, ¿se acuerda? Que ese pues, no está acá en esta lista, pero tiene la misma metodología. ¿Se acuerdan del what time? Que es a qué horas. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time does Juliana go to bed? Go to bed. ¿A qué horas Juliana se va a dormir, se va a la cama? Siempre recuerden ese what time, ¿no? Es colocamos el what time, después colocamos el do, el does, dependiendo de la persona. Do we, do when. ¿A qué horas nosotros estudiamos inglés? What time do we study English? Para que lo tengan en cuenta. Y precisamente, si tienen claro eso, van a poder realizar el punto 8 del taller. Y de hecho, casi todo este segundo taller. Bueno, acá dice, write questions, complete the conversation. Entonces, aquí tenemos que hacer preguntas tanto normales, solo preguntando con do o das, o también preguntas con WH question, dependiendo de la respuesta que nos da, ¿no? Si nos responde directamente sí o no, o sea, yes o no, ya sabemos que es una pregunta con do o con das. Ya no es una pregunta de WH question. Porque si yo les pregunto, ¿dónde vives? Ustedes no me dicen, sí, yo vivo, sino ustedes me responden directamente. Ya si yo les pregunto, ¿tú vives en Vélez? Ustedes me dicen, sí, yo vivo en Vélez, o no, yo no vivo en Vélez. Por ejemplo, acá, la respuesta dice, no, I don't live alone. No, yo no vivo solo. Pues la pregunta debe ser, ¿tú vives solo? Do you live alone? ¿Sí? Por ejemplo, acá dices, yes, my family and I watch television in the evening. Sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche. ¿Cuál sería la pregunta? What is the question? Intentemos, antes de hacer ese punto, si quieren pueden hacerla en español, para que se puedan acomodar. Si la respuesta dice sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche, en español, ¿cuál sería la pregunta? ¿Tu familia y tú en televisión? Exacto, tu familia y tú ven televisión en la noche, entonces ya sabemos que es pregunta con do o das, entonces empezamos. ¿Es con do o con das? Con do. Exacto, con do porque estamos hablando de mi familia y yo, o sea, estamos hablando de we, de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué más sigue? Tu familia y tú, ¿cómo sería? Do, ¿cómo es tu familia? Family. Ajá, your family, yes. ¿Y tú? And you? Yes, perfect. Do your family and you, continuemos a la hora del verbo, ven televisión en las noches. Watch television. Recordemos que Ari. podemos decir television, o podemos decir TV in the evening. Entonces, do, va al do porque estamos preguntando con tu familia y tú. Do your family and you, sigue el verbo watch y el complemento, que de hecho todo nos lo da en la pregunta, si se dan cuenta. Vea. Do your family and you watch television in the evening? ¿Tu familia y tú ven televisión en la noche? Sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche. ¿Listo? Ahora, for example, here. Yes, I get up late on Sundays. What does it mean in Spanish? Sí. Yes, I get up late on Sundays. Levanto tarde. los domingos. Exacto. Sí, yo me levanto tarde los domingos, perdón. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Te levantas tarde los domingos? ¿Cómo sería esa entonces? Do you You have to. get Entonces, up do late you on Sundays? very good, get up late on Sundays? Si se dan cuenta, esas de WH question nos da toda la respuesta, a todo lo aquí pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, si la respuesta dice sí, yo me levanto tarde los domingos, pues ya sabe, va el do, el das, después sigue el sujeto y después el verbo. ¿Sí? Entonces, do you get up late on Sundays? ¿Te levantas tarde los domingos? Sí, yo me levanto tarde. Bueno, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa cuando ya no me responde con sí o no? Digamos en este caso, aquí me está diciendo, yo me levanto a las 11. Entonces, ¿cuál creen que sería la pregunta? Digamos en español.
¿A qué horas te levantas? Exacto. ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo sería ese? ¿A qué horas te levantas? What time What time Es what do time. you get up? does you? Entonces, do you, recordemos que el das va para terceras personas, ¿no? Das, si estuviera hablando de she, de ella, de Juan, de María, pero como en este caso estamos hablando de tú, va con el you, ¿cierto? Con el do. What time do you get up? Listo. ¿A qué horas te levantas? Yo me levanto a las 11. ¿Listo? Y así ustedes pues hacen las otras. Aquí pues como es de no, bueno, de no y de sí, ya saben que va con do o con das. No, my father doesn't work. Les voy a llevar con esta de acá. Dice, no, my father doesn't work on weekends. No, mi papá no trabaja los fines de semana. What do you think that is the question? La pregunta sería, ¿Tu mi papá papá trabaja los fines de semana? exacto, tu papá trabaja los fines de semana, entonces primero empezamos. Preguntamos con do o con das. Con do. Do Do. your father? Con do. Con das. Exacto, con das porque estamos hablando de él, de he, ¿cierto? Does your father Work on weekend? very good, work on weekends? Entonces va el do, el das, después sigue el sujeto, después sigue el verbo y el complemento. Entonces, ¿tu papá trabaja los fines de semana? Sí, mi papá. Ah, bueno, aquí dice no. No, mi papá no trabaja los fines de semana. ¿Listo? Y así con los demás. Aquí, por ejemplo, dice nosotros almorzamos a la 1. Pues la pregunta sería, ¿a qué horas nosotros almorzamos? What time do we ta, ta, ta? ¿Listo? Quien tenía la duda, ya. ¿Quién era? ¿Quién tenía la duda? Ahora sí ya me. Sí, profe, gracias. Ah, ok, Angie, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese punto? Es de los más difíciles, entre comillas, porque tampoco es que sea tan difícil, digamos, de ese taller. Si tienen alguna duda cuando lo vayan haciendo, me dicen. Now look at the second part of the workshop. It says, write each sentence a different way. Use the sentences in the box. Yeah? So for that part, we need this transportation. Okay, here we have transportation in the US, transporte en los Estados Unidos. My sister works downtown. Do you remember what is downtown? El centro de la ciudad. Exacto, el centro de la ciudad. Mi hermana trabaja en el centro de la ciudad. Very good. So here we have a common transportation in the US. Dice, the top 8 ways to get to work. Top 8 de las formas, ways, formas o caminos, to get to work, para ir al trabajo. Tenemos drive, que es conducir. Tenemos walk, bueno, caminar. Yo puedo decir, yo camino al trabajo. I walk to work. I drive to work. I take the bus to work. Yo tomo el bus, o yo tomo un taxi. I take a taxi, como está acá. Yo tomo un taxi. Take the subway. The subway es el metro o el subterráneo. Subway. Hay muchos que dicen subway o algo así, es subway. Sub, como si fuera una OA. Subway. Take the subway. Take the train. Recordemos que ese take es tomar. Tomar el bus, tomar el metro, tomar el tren. Take the train. Take the train. Ride a bike. Montar cicla. Entonces, digamos, yo monto cicla al trabajo. I ride a bike to work. I take a taxi or a cab to work. Ride a motorcycle. Monto moto. Me voy en moto para el trabajo. I ride a motorcycle to work. Esos son, digamos, de los más comunes, ¿no? So that's why now in this part it says we have to write in a similar way. Here we have some sentences similar to these sentences. For example, Sam is Sarah's husband. Sam is Sarah's husband. Entonces, aquí dice, Sam es el marido de Sara. Entonces, tenemos que buscar una de estas frases que sea similar o que diga lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, aquí dice, Sarah is Sam's wife. Sara es la esposa de Sam, ¿cierto? Now, the second. We have an apartment in the city. Tenemos un apartamento en la ciudad. What of these sentences do you think that we can write? ¿Cuál de esas creen que se parece a esa? We have an apartment in the city. Why don't live ¿Cuál? We don't live in the suburbs. Sí. Sí, profe.
Exacto. Nosotros no vivimos en los suburbios. Los suburbios son los lados alejados de la ciudad. Entonces, pues si yo digo que yo tengo un apartamento en la ciudad es porque no vivo en los suburbios, ¿no? Entonces aquí sería, we don't live in the suburbs. For example, we use public transportation. Nosotros usamos el transporte público. ¿Cuál de esos creen que se parece? La segunda, nosotros tomamos La el segunda. bus, el tren. Ah, la segunda ya. We take the No, bus, the no. train, or the subway. Nosotros tomamos el bus, el tren o el metro. Entonces, aquí en ese punto es hacer eso, simplemente encontrar cuál es la parecida. And now this part is easy. Entonces, esto está súper fácil. Y son preguntas muy comunes para que se las vayan grabando, ¿no? Entonces, answer the questions about your schedule. Responde las preguntas sobre tu horario. What do you do? Nos faltó hacer esa pregunta. What do you do? What is what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Qué estás haciendo? haces? Exacto. What do you do on weekdays? Tenemos weekends para que se aprendan también esa, ¿no? Weekends es fines de semana y weekdays es entre semana. ¿Sí? Entonces, what do you do on weekdays? ¿Qué haces entre semana? How do you think that you can answer? ¿Cómo creen que pueden responder esa pregunta? Digamos. Profe, ¿cuál es la primera? Ajá. Pues yo la respondí de la siguiente manera. Public accounting, study in the morning and in the afternoon English. Bueno, te faltó el verbo en la última, ok. Dijiste I study in the mornings, ¿en semana? No. Bueno, que en las mañanas estudio contabilidad y en las tardes inglés. Ah, ok, tú dijiste la última in the afternoon English, dijiste, ¿no? Ah, bueno, yo estudio en la mañana acá y en la tarde inglés. Ok, that's good. I study, bueno, ok, contable, or you can say, vamos a decir otra. Aquí ya pues pueden decir lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué haces entre semana? Lo mismo, los que tengan que trabajar en la mañana pueden colocar I work in the mornings, yo trabajo en las tardes. And in the afternoon, recuerden, la única diferencia entre colocarle la S o no colocarle la S al mornings es que ustedes dicen las mañanas, las tardes o la tarde, bueno, como quieran. And in the afternoons, I study English. ¿Sí? O también como tú lo respondiste, está bien también. Es eso. Aquí, what do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana? I sleep all day, digamos. Yo duermo todo el día. I watch movies. Yo veo películas. With my family, digamos. Yo veo películas con mi familia. Yo duermo todo el día. Bueno, aquí. What do you do on Friday nights? Listo. ¿Qué haces el viernes en las noches? Los domingos en las noches. ¿Ya? Any question until the moment? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hay una pregunta que cuando estábamos en la parte presencial y yo hacía la evaluación verbal, yo siempre empezaba con esa pregunta, que es, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo preguntaríamos qué haces en tu tiempo libre? What do you Recordemos que el do no significa nada cuando preguntamos, pero si lo queremos utilizar como verbo significa hacer. Entonces, what do you do in your free time? Yo siempre hacía esa pregunta. Free time es tiempo libre. So, what do you do in your free time? Entonces ahí me decían, I play soccer. Bueno, y dependiendo de lo que me dijeran ahí, yo hacía preguntas, ¿no? So, por ejemplo, when do you play soccer? Me decían, yo juego fútbol. Yo preguntaba, when do you play soccer? ¿Cuándo juego fútbol? Entonces me decían, I play soccer on weekends. Yo juego fútbol los fines de semana y así. Entonces, what do you do in your free time? O también preguntaba, ¿qué te gusta hacer? O sea, aquí preguntamos, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo sería, qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo sería ese que te gusta hacer en tu tiempo libre? what do you like? Yeah, what do you like que te gusta ahora hacer? ¿Tú, doing?
Okay, to do, recordemos que el verbo hacer es do, y cuando hay dos verbos, yo eso se les ha explicado, ¿sí? Que cada vez que hayan dos verbos, ¿sí les dije eso? Sí. Le ponemos el to. Sí, sí les expliqué eso a In ustedes. your free time. Dime. Yo les he explicado eso, ¿no? Que cada vez que hayan dos verbos, le ponemos un to. ¿Sí? ¿Sí les ha explicado esa parte? ¿No? Creo que no, profe, sí no lo sabía. Siempre que hayan dos verbos, no solo para preguntar, bueno, espere, what do you like to do in your free time? Espérame, in your free time. Eso es bueno. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Siempre que hayan dos verbos, ya sean pregunta, negación, lo que sea, siempre vamos a colocar un to. Por ejemplo, si yo quiero decir, me gusta jugar fútbol, I like, el verbo jugar es play, pero entonces debemos colocarle un to. No significa nada, simplemente la regla. Cada vez que hayan dos verbos le ponemos un to. Me gusta jugar fútbol, I like to play soccer. Yo quiero viajar, I want to travel. El verbo want es querer. Yo quiero viajar, travel, le ponemos el to. Yo quiero comprar, bueno, otro verbo no querer. Me encanta leer libros. I love, recordemos que ese love no es solo amar, sino también es de me encanta. Recuerden que si alguien les dice I love you, no quiere decir que te amo, todo depende del contexto. Si entre dos amigos se dicen I love you, es como te quiero, te aprecio, ¿sí? Entonces, bueno, I love to read books. Me encanta leer libros. Entonces, siempre que haya dos verbos, le ponemos el to. Entonces, lo mismo acá. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Entonces, ahí me respondían, I like to watch movies. Me gusta ver películas. Bueno, ya ahí ya responden ustedes como quieran. Entonces, para que tengan en cuenta ese de ahí. Antes de mostrarles la última parte, who wants to do a little conversation with me? ¿Quién quiere hacer una pequeña conversación conmigo? De eso que estamos viendo y se van a dar cuenta que es fácil. A ver, who wants to try it? ¿Quién quiere intentarlo? Who wants to do it? ¿Yuri? ¿Yuri Peláez? ¿Quién? Dayana, Juliana, Lucía. Aquí hay varios. Yo sé que aquí hay varios que pueden hacerlo. Capaz que es cuestión de intentarlo. ¿Yuri, me dijiste? ¿O quién? Recuerden que yo al principio les había dicho que hay otra opción. Hay otra opción de no realizar un taller. Bueno, ya lo de Kahoot lo hicimos ayer. La otra es que alguien quiera hacer una conversación conmigo. Entonces me dice, bueno, profe, yo quiero hacer una conversación de lo que hemos visto. Y pues la intentamos hacer, no pasa nada si le queda mal. Pero si tiene una buena conversación conmigo, pues nada, no haría otro taller. Entonces, ¿quién quiere intentar? ¿Dayana? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Es fácil. Yo sé que les va a fluir. Yo les voy ayudando ahí. Es cuestión de perder el miedo. A ver, ¿quién lo intenta? Who wants to try it? ¿Nadie? ¿Juliana? ¿Intentamos? Bueno, ¿Lucía? Ok, Lucía. Vamos a intentarlo a ver rápidamente. Ok, Lucía. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? I like play. Cuando hay dos verbos, ¿qué le ponemos? I like to play. I like to play soccer and read books and cooking. Okay, that's good. So, do you cook in the mornings? Do you cook in the mornings? Yes, I cook in the morning. Okay. And do you like to watch movies? Yes, I like watch movies. To watch movies. What's your favorite? I don't know. What's your favorite movie? Tell me the name in Spanish. The name of your favorite movie. Son muchas. My favorite movie is Misión Imposible 3. Okay, Possible Mission 3. That's good. Yeah, that's a good question. That's with Tom Cruise, I think.
Okay, what do you eat in the mornings? Lucia, what do you eat in the mornings? In the morning, eat eggs, milk, or orange and Juice? juice. No, that's it. Okay, that's good. Where do you live, Lucia? I don't remember. Where do you live? I live in Puente Nacional. In Puente. Where does your mother live? My mother lives in Puente Nacional. In Puente too? Okay, good. Okay, finally. Okay, why do you live in Puente Nacional? Why do you live in Puente Nacional? Bueno, I live in Puente Nacional. ¿Cómo se dice nacer, profe? Dime, ¿cómo se dice qué? ¿Nacer? Sí, Bueno, nací nacer aquí. es, yo nací, si tú quieres decir eso, digamos, tú quieres decir because, porque yo nací allí, ¿quieres decir eso? Because I was born, ese nací es allí, pero digamos, I was born there, porque yo nací allí, ese was born es, yo nací. Pero ¿de qué se trata el inglés? El inglés se trata de con lo que tú tienes, intentar conversar. Si digamos tú no sabes que was born es yo nací, pero quieres decir, no sé, porque mis papás viven aquí, o porque yo vivo acá, o porque yo tengo una casa acá. Sí, yo sé que esas que te acabo de decir, tú puedes decirlas. Entonces, con lo que tú sabes, ¿qué me podrías decir? I live in Puente I Nacional why my parents live in Puente Nacional. bueno, sí, ya. Si yo vivo en Puente Nacional, pero espérame. ¿Qué querías decir? Yo vivo en Puente Nacional porque mis papás viven acá, creo que era. I live in Puente Nacional Sí. with my parents. Ah, no, espera, ¿tú querías decir era eso? No sé. El because lo vas a utilizar acá. Sí, digamos así. Yo vivo en Puente porque mis papás viven aquí, here, o en Puente. Entonces, de eso se trata el inglés, ¿sí? No importa si no sabemos todo el vocabulario, pero jugar con lo que ya tenemos. Estuvo muy bien, Lucía. Si quieres, mañana intentamos una conversación ya de todo y con eso, pues, no harías un taller. ¿Qué dices? ¿Sí? Con el No sé, presentativo. No, lo hiciste súper bien. O sea, ahí lo hiciste súper, súper, súper bien. O sea, si te das cuenta, yo sé que eso que acabamos de tener aquí contigo, yo sé que lo puedo hacer con varios acá. Pero bien, bien que te hayas animado. O sea, ahí estuvo súper bien. Si te diste cuenta, me respondiste todo, absolutamente todo lo que yo te pregunté. Super, very, very, very good. Okay, finally, I was going to teach you this part. Pero este sí quiero que se las voy a decir precisamente mañana para que puedan hacer eso. Bueno, entonces, finally, we are going to do the last part. Finalmente vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que vimos hoy. Okay, how do you say ¿cuándo viajas a Cartagena? ¿Cómo preguntaríamos cuándo viajas a Cartagena? When? When? When do you Travel? travel in Cartagena? When do you travel to Cartagena? Recordemos que ese to significa a Cartagena. Entonces ya saben, when. Ahora sí yo quiero preguntar, ¿cuándo Lucía viaja a Cartagena? When does Lucia travel to Cartagena? Very good. When does Lucía, ¿no? ¿Sí ves? Hay varios que pueden. Ok, when does Lucía travel to Cartagena? Entonces ya saben, cuando queramos hacer las WH question, va primero el qué, o el dónde, o el cuándo, después va el do o el das, dependiendo de la persona, y después va el verbo normal, ¿no? Ya cambia, pues esa es la respuesta. I travel to Cartagena bueno, y en el mes, ya quiero decir aquí, ella viaja, she travels, ya le ponemos la S, estamos hablando de tercera persona, she travels to Cartagena, en diciembre, en lo que sea. Now, dime, ¿qué, espérame, tu familia, qué beben tu familia y tú
para el desayuno o en el desayuno? ¿Qué beben tu familia y tú en el desayuno, para el desayuno? ¿Cómo creen que sería eso? ¿Qué beben tu familia y tú para el desayuno? What? What do What do you drink and your family And your drink in the family. morning? Yeah, very good. Drink. Bueno, in the morning es en la mañana. Drink Queremos for decir para el desayuno, decimos for breakfast. Entonces, colocamos el qué, el what. Después colocamos el do. Colocamos el do porque, espérame, porque estamos hablando de tú y tu familia. O sea, estamos hablando de we, ¿cierto? Entonces, what do you and your family drink for breakfast? No sé por qué lo pone así, ok. Wait a minute. Bueno, no sé por qué lo pone acá. Drink for breakfast. Entonces, we drink, nosotros bebemos, no sé, orange juice, jugo de naranja, ¿ya? Now, if you want, siempre que sea para el desayuno, para el almuerzo, vamos a colocar este for, ¿ya? For example, what do you eat for lunch? Muy conocido, ¿no? What do you eat for lunch? ¿Qué comes para el almuerzo? What do you eat for dinner? ¿Qué comes para la cena? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, ya saben, lo único que tienen que hacer es colocar este what, where, what, how, why. Después de eso tiene que ir el do o el das, dependiendo de la persona. Después sigue la persona. Do you, das Juan. Después sigue el verbo. Work, bueno, digamos. Que siempre, eso es lo que va, ¿no? Va la WH question, el do, el das y el sujeto del verbo. Y listo. Eso es prácticamente las WH question. Y es cuestión de simplemente practicarlas. Que ustedes mismos se hagan preguntas. Una pregunta muy común. Si usted me quiere preguntar, profe, ¿cuándo acabamos el curso de inglés? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Cuándo nosotros acabamos el curso de inglés? when Do you? Bueno, ¿tú o cuándo nosotros? ¿Cómo serían nosotros? We. We. ¿Cuándo nosotros? When do we? Acabamos. Finish. Inglés. De English. English, bueno, cursos course. Entonces, when do we finish the English course? Entonces, si se dan cuenta ya con eso, ustedes ya pueden empezar a generar muchas preguntas. ¿Cuándo acabamos el curso de inglés? ¿Cuándo acabamos? Bueno, ya que, bueno, no sé, hay muchísimas. Entonces, si se dan cuenta, es muy utilizado este presente simple con la WH question. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Is there any question? Yo siempre les digo, muchachos, que hay un tema muy importante de cada nivel, ¿no? El tema más importante que vimos del primer nivel fue el presente continuo, ¿no? Que se les puede olvidar el resto, ojalá no, pero lo más importante es el presente continuo. De este segundo nivel, de los temas más importantes es este presente simple, con la WH question. Es súper importante. Es más importante, de hecho, de ese segundo nivel. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta esos dos. Si no hay ninguna pregunta, muchachos, eso sería entonces todo por hoy. That's all for today, guys. And see you tomorrow, okay? Bye-bye. Have a good afternoon. Bye, teacher. Bye-bye. See you. Bye bye, teacher.